también. La ley de salud sexual y reproductiva, que tiene un montón de defectos, pero que en principio tenía de bueno, digamos, poner a debate la temática, quiero decir, una cantidad de cosas, después ciertas implementaciones que tenían que ver con la obligatoriedad de las obras sociales para entregar anticoncepción gratuita, bla, bla, aquello. Quiero decirles una cosa, no es una novedad que las leyes pasan por acá y la realidad pasa por acá, ¿sí? Pero quiero que realmente incorporemos en todo lo que tiene que ver con el análisis hacia el Encuentro Nacional de Mujeres, que la batalla de las mujeres en este país no puede ser exclusivamente una batalla por conseguir leyes. Si nosotras nos reducimos nuestra batalla al problema parlamentario, lo que nos vamos a encontrar es con un choque inevitable. Inevitable. Miren, me voy a ir en el tema de trata de personas nosotros hemos trabajado mucho todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral, etc. La Argentina desde el año 1942 tiene una ley de trabajo a domicilio, ¿sí? Ese cuerpo legislativo de 1942, firmado por un senador de la zona norte del país, muy conocido por entonces, que era un terrateniente de aquellos, la ley de 1942, que era el señor Patrón Costa, en el año 1942 se firma la ley de trabajo a domicilio. Es el único cuerpo legislativo que en la Argentina establece con claridad la responsabilidad solidaria, ¿sí?, entre quien compra mercadería y quien la produce en las condiciones que la produzcan. Entonces vino una organización y le metió 100 juicios a 100 grandes empresas de indumentaria en este país para decirle, vos tenés una responsabilidad solidaria porque vos le compraste al trabajo esclavo. Si ahí había trabajo esclavo, vos fuiste, tercerizaste la compra, le compraste al trabajo esclavo, hacete cargo de las condiciones de trabajo que tienen esas personas que están trabajando por 30 centavos la prenda mientras vos la vendés en la avenida Santa Fe de la ciudad de Buenos Aires por 700 pesos, ¿no? Entonces, ahí hubo todo un movimiento para terminar con esta ley. Yo les quiero decir una cosa, este ejemplo me sirve para varias cuestiones, pero en lo que respecta al problema de las leyes que corren por acá y la vida social real que corre por otro lado, este es un lindo ejemplo. En la Argentina el negocio de la indumentaria desde siempre fue un negocio absolutamente basado sobre el trabajo en negro y también sobre el trabajo esclavo, pero mayoritariamente sobre un trabajo sumamente precarizado. Ustedes no vieron nunca al dueño de Montagny, al de Soho o al de, no sé, las grandes marcas, etcétera, que vayan ni siquiera y pasen por la puerta de los tribunales. Jamás. Digo, y cosas similares que pasaban en los años 50, 60, etcétera, bla, bla. El 80% del negocio de la industria alimentaria pasa por el trabajo en negro. Pasa por el trabajo en negro. Y este gobierno se encargó de darle a eso un carácter de algo que había que defender, y puso a José Castillo, al dueño de la salada, a salir por todos los medios a defender el trabajo superexplotado, en negro, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Un lindo modelo productivo nos ha traído el kirchnerismo. Entonces, esto lo traslado al problema de la prostitución. En la Argentina existe desde el año 38, 1938, una ley que dice que no se puede explotar la prostitución ajena. Surgió a partir de la lucha de una prostituta que se liberó de una red de trata de personas y llevó adelante toda una lucha en contra de los que regenteaban esa red, que era la Sui Migdal, que queda por allá por la ciudad de Buenos Aires. En la Argentina en ese momento había redes de trata bien focalizadas. Esta la gestionaban los judíos que venían de Europa del Este. La de Rosario la gestionaban los franceses y se traían a las mujeres de posguerra para hacer negocios en base a la vulnerabilidad y a la miseria de las mujeres en Europa, ¿sí? Esta mujer, Raquel Lieberman, se liberó de la Sui Migdal y llevó adelante todo un proceso de lucha que terminó con una ley que es la ley de profilaxis, donde figura que este país tiene una legislación en la que se condena, digamos, a explotar la prostitución ajena. Ya podemos empezar a reírnos todos un rato, porque en este país, desde el año 38, la explotación de la prostitución ajena es un deporte nacional sobre el cual se basan ganancias fenomenales y nunca ha pasado nada. Lo que hay para los sectores capitalistas en estos casos es algo que se llama inseguridad jurídica. Vino el presidente de la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria y le dijo en un momento al ministro Tomada: hay inseguridad jurídica.
Vos nunca fuiste en cana por cometer un delito, pero hay una ley a través de la cual alguien me puede iniciar un juicio, etcétera, qué sé yo, hay inseguridad jurídica. El gobierno se devanó los sesos para cambiar esa ley. No pudo, esto fue en el año 2008, lo habíamos salido a denunciar todo, bla, 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 que yo. Ahora la cambió. ¿Cómo la cambió? O la está cambiando, mejor dicho, tiene media sanción el cambio, adentro del Código Civil y Comercial. La reforma del Código Civil y Comercial, nosotros hacemos un eje en su artículo 19 porque es el oscurantismo jurídico, es el retraso en 100 años de la realidad jurídica argentina, pero ojo, porque el Código Civil y Comercial en su conjunto es un engendro reaccionario. No solamente el capítulo que tiene que ver con otorgarle un estatus jurídico de persona al embrión, que ya es tocar un límite con respecto al avance de los planteamientos clericales adentro de la estructura jurídica argentina. Les digo que tocar un límite por el siguiente sentido. Compañeros nuestros de la Facultad de Derecho de la UBA hicieron un análisis de otros códigos civiles de América Latina, etcétera, aquello, y a ninguno se le ocurrió semejante genialidad. A nadie se le ocurrió semejante atraso. El estatus jurídico de persona para un embrión significa algunas cosas, desde ya significa obviamente en términos legislativos establecer un freno aún mayor hacia cualquier avance que tenga que ver con el aborto legal, etcétera, bla, bla. Pero significa un freno a la investigación científica, significa también un freno, borrar con el codo lo que se escribió con la mano hace apenas un año atrás, cuando en junio del 2013 se aprobó la ley de fertilización asistida. Son las organizaciones que lucharon por la ley de fertilización asistida las que hoy están reclamando fuertemente la derogación de este articulado del Código Civil, que tiene media sanción del Senado con la sola votación del conjunto de los senadores kirchneristas, porque el resto de los bloques se retiró. No será porque no son muy clericales que digamos, algunos de los, muchos, todos los que integran el Senado de la Nación, pero bueno, ahí hubo una jugada en la cual el gobierno cambió a último momento artículos fundamentales, retiró el artículo referido a la sustitución de vientre, retiró la fertilización post-mortem e impuso este artículo 19. Entonces, estamos en presencia de una penetración. Entonces, dos conclusiones. Estamos en presencia de una penetración muy importante de la Iglesia dentro del aparato del Estado, lo cual trae consecuencias terribles para el conjunto de la población y en particular para las mujeres, y estamos en presencia de una batalla muy fuerte que tenemos que librar para comprender que nosotros tenemos que avanzar en reformas legales, pero que avanzar en una reforma legal no significa que en el terreno de los hechos, de la realidad, esos cambios se produzcan. No estoy queriendo decir que estas reformas legales hayan sido, creo que criticamos a todas. Quiero decir, cuando se dieron, criticamos a todas, todas tienen límites insalvables. Por ejemplo, ¿puede haber una ley de violencia de género que no hable del aborto clandestino y no subsane el problema del aborto legal en la Argentina? Yo les quiero contar algo. El Uruguay, por la versión oficial, digamos, por la versión así popular, que tiene aborto legal ahora, pero Uruguay no tiene aborto legal, estrictamente hablando. Uruguay tiene un camino, recorrió un camino que es muy ilustrativo. En Uruguay, el bloque del Frente Amplio hizo una ley de violencia de género que incluía la legalización del aborto, como corresponde a una ley de violencia de género. Si hay un factor de violencia de género contra las mujeres, es la clandestinidad del aborto. Entonces fueron y escribieron una ley en este sentido. Esa ley se aprobó en el Parlamento uruguayo y vino el doctor, porque es médico, Tabaré Vázquez, y la vetó. Cuando se veta una ley y luego el Parlamento no logra juntar los 2/3 de los votos para volver a recolocarla, pierde Estado y ya no se puede volver a tratar por 2 años, ¿sí? Cuando los 2 años se rehabilitó el proceso, ¿quién estaba presidente? El Progre. Entonces, todas dijeron, ahora vamos con todo a obtener nuestra ley. Recolocaron la ley de violencia de género. La mujica dijo, muchacho, vieron con la picardía que lo caracteriza, dijo, no, esto no va a ser lo que vamos a impulsar, y sacó el proyecto de violencia de género que había vetado Tabaré Vázquez y colocó un proyecto relativo a la despenalización del aborto. No lo van a hacer porque aparte de leer leyes no es algo que esté a mano de la gente y es muy aburrido. Es fenomenal el texto de la ley. Yo no sé si alguno ha tenido posibilidad de llegar. Es fenomenal.
establece los criterios más reaccionarios, habla de la naturaleza reproductiva de las mujeres y del rol de la familia dentro de la mujer, papá de la mujer. Una cosa que vos decís, no tiene nada que ver con la despenalización del aborto, que me hables de el lugar social de aparato reproductivo que cumple la mujer. Sin embargo, hacen todo eso, allanan todo este terreno, dejar contenta a la iglesia con todas formulaciones de lo más retrógrada posible y avanzan con el tema de la despenalización. Eso es el texto que finalmente salió. Así que a lo que voy es, acá ni el más progre de los presidentes resiste la presión de la iglesia. Olvídense, y ahí están las pruebas de que el hombre podría haber aprobado tranquilo un proyecto de ley, legalización del aborto, violencia de género, bla, bla, qué sé yo, y terminó haciendo este engendro para dejar acomodado no sé a quién. Después la iglesia inició una campaña, porque esto es otra característica de los políticos de América Latina en particular, todo este eje de autodenominados progres. Son gente que realmente recibe presiones y va actuando en este sentido, y que al mismo tiempo actúa para conquistar almas que no quieren ser conquistadas. Quiero decir, la Iglesia Católica, la verdad que tiene otra definición. El Mujica se esforzó, hizo este esfuerzo, papá, aquello, y finalmente la Iglesia Católica le inició una juntada de firmas que fracasó porque el pueblo uruguayo lo hizo fracasar. Fracasó el intento de tirar abajo la ley a través de la junta de firmas de un plebiscito, y llamar plebiscito, ¿sí? Y esa fue el pueblo uruguayo, que tiene una tradición laica, que tiene una tradición de lucha en el sentido de la defensa de los derechos de las mujeres, que dijo, hasta acá llegaste, y no alcanzaron a juntar las firmas que necesitaban. Vuelvo. El problema de la iglesia es un problema fundamental. Y este año que nosotros salimos a hacer una campaña frontal con relación a sacar conclusiones de esto, es un tema histórico nuestro, nunca hemos compatibilizado con ningún tipo de iglesia, etcétera, y qué sé yo, pero este año decimos, acá hay un problema en el movimiento de mujeres. Creo que esto está teniendo un resultado fenomenal, porque nadie se mete con la iglesia, nadie se mete con la iglesia. En la Argentina hay una crisis social que raja las paredes. Ya lo tiré 20 veces. Hay una crisis social que raja las paredes, y están todos los bloques políticos tratando de desde sacarse fotos con Francisco en el Vaticano hasta tratando de entrar en buenas migas con la iglesia. Todos los bloques políticos, todos los bloques políticos. Voy a decirles sencillamente algo. La Universidad de Buenos Aires, ella que está basada en la reforma del 18, ¿contra quién? Contra el clero, papá. El rector de la Universidad de Buenos Aires, yo le digo, es algo peculiar. Esto, los rectores anteriores, incluso Lluberov no lo hacía, gente, la verdad que no es que sea santo de nuestra devoción, pero no lo hacían los anteriores. Este fue, se reunió con Bergoglio, le prometió cosas de locos, le prometió que los curas den clases en las escuelas preuniversitarias. ¡Qué locura! Den clase en la escuela preuniversitaria el rector de la Universidad de Buenos Aires, no Urtubey. El rector le prometió eso, le prometió el ingreso al sistema de escuelas internacional que tiene el Vaticano, de las escuelas preuniversitarias, y no sé cuántas cosas más le prometió. Todas promesas. Entonces, realmente tenemos un avance muy grande de la disposición de sectores que detentan el poder a doblegarse frente a la iglesia, y obviamente la disposición de la iglesia de avanzar sobre el Estado. Y entonces esto se convierte en un problema que tenemos que salir a combatir abiertamente. La iglesia cumple un rol. Quiero decir una cosa, nos hemos esforzado por ponerlo en la declaración que sacamos, pero quiero centrarme un poquito en eso. La iglesia cumple un rol. Muchas veces ha pactado con fuerzas políticas a través de la historia. Pero hoy el problema no pasa por los pactos con fuerzas políticas. Y si bien decir que pactó con la iglesia el Código Civil no está mal, que el kirchnerismo pactó con la iglesia no está mal, me parece importante destacar que la iglesia está jugando otro rol, que no es el de pactar con aquel o con aquel según quien sea el que detenta el poder, que en definitiva es el que le garpa los subsidios a la iglesia católica. El problema pasa porque la iglesia está jugando un rol de árbitro en la crisis política, económica y social que se ha abierto. Y ser un árbitro no es pactar. Ser un árbitro es manejar los hilos. Ser un árbitro es decir, vengan a ofrendarme lo que quieran, que yo después veo para qué lado pateo. Entonces vino y se bajaron los pantalones, pero más no poder, y le metieron todas estas modificaciones al Código Civil,
y va el otro y le promete a los curas que den clases en las escuelas preuniversitarias, y va a venir el otro y ya no sé todas las promesas que le deben haber hecho, desde Pino Solana, todo lo que lo fueron a ver al Vaticano. Todo el mundo anda ofrendando cosas a la iglesia. ¿Por qué la iglesia aparece cumpliendo este rol? Esto es un síntoma de descomposición política de los partidos tradicionales muy fuerte. El rol de disciplinamiento y control social sobre las masas lo deben jugar centralmente los partidos de la burguesía. Para eso están. Para controlar, ellos sirven a la burguesía mientras controlan, mantienen las cabezas gachas y tienen el manejo de la situación. Cuando no tienen esto, su ruta. O sea, es uno de los elementos fundamentales, quiero decir. La burguesía no elige a cualquiera para que represente sus intereses y encima esta persona no tiene capacidad, o esta persona, este sector político no tiene la capacidad de controlar que mientras está machacando a todo un pueblo para que pague la deuda externa, para que con los tarifazos, la devaluación, la inflación terminen llenando los bolsillos, levantando la empala a los bancos, las grandes empresas, etcétera. Yo para manejar todo eso que es tan delicado para la burguesía argentina, elijo gente que pueda llevar adelante un control social. Si no puede, se va. Y acá lo que está ocurriendo es que nadie está pudiendo mucho y que todos los bloques políticos tradicionales se están desmembrando y que realmente el rol de la iglesia pasa a ser fundamental, siempre es fundamental, pero a veces juega un rol más a la retaguardia y otras veces juega un rol más de avanzada. Durante 11 años de kirchnerismo, la iglesia con la cual se peleó Néstor Kirchner, Ginés González García, todos de palabra, que te voy a tirar al mar, que no sé qué, no sé si se acuerdan las polémicas con Antonio Baciotto, etc. Toda esa verborragia terminó en un avance de la iglesia sobre el Estado. Acá quiero señalar otra cosa. Cuando se tienden cortinas de humo sobre la realidad, y uno dice, bueno, el movimiento de mujeres creyó realmente que cuando estaba Ginés González García venía un mundo nuevo para las mujeres en este país. Yo no sé si se acuerdan, porque se peleaba con Baciotto por el tema de que se había declarado en favor de la despenalización del aborto, y Baciotto, que era un vicario castrense, le salió al choque. Es un tipo que fue de la diócesis de Añatuya en Santiago del Estero, un tipo acusado de traficar niños. Por supuesto, Ginés González García nunca se le dio por acusarlo de traficar chicos. Se le olvidó este elemento tan fundamental. Baciotto está acusado de haber traficado 30.000 chicos en Santiago del Estero, solo en la zona de Añatuya. De dirigir el hospital, la escuela, la salita, el cosito, el bebé, y que a través de todo ese entramado en Añatuya, lo que hace es vender pibes pobres a lo loco en el mercado internacional. 30.000 chicos, no. La Fundación Adopta le presentó una causa, estuvo durante varios tiempos la causa abierta. La causa hoy está en apelación en la Corte Suprema, porque por supuesto, ¿quién va a decir que un cura traficó 30.000 chicos en este país? ¿Sí? Y está absolutamente confirmado, porque los pibes que se trafican en Santiago del Estero no les puedo explicar. Realmente es una barbaridad. Contra este hombre, el poder político no dijo, voy a aprovechar para recordarle que trafica chicos, a este degenerado que me está acusando de ser no sé qué cosa. Nadie se acordó en ese momento y las denuncias penales ya estaban en pie. A lo que voy es que tendían cortinas de humo, verborragia, vos sos lo peor, etc. Y todo el escenario fue de avance, avance, avance de la iglesia en la Argentina. Avanzó en Salta, pero avanzó en todo el país, avanzó adentro de los hospitales, avanzó adentro de la justicia. Los casos que vemos escandalosos de bloqueos al aborto no punible están relacionados directamente con el avance de la iglesia dentro de las instituciones públicas. Poner a la cabeza de las instituciones públicas a personajes clericales que terminan bloqueando los abortos, como en el caso de Ana María Acevedo en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, como fue en el caso del Hospital de Moreno con la nena recientemente de 13 años que había sido violada por su padrastro, que le dijeron que no podía abortar. ¿Cómo que no podía abortar? Mientras no hay sobrevida, se puede abortar. Y si hubo una violación de un padrastro y hay una nena de 13 años, la prioridad en esta vida es la nena de 13 años que ha sido terriblemente victimizada. Se acabó la historia. ¿Es penoso tener que abortar un embarazo de 5 meses? Por supuesto. Por supuesto que es penoso. Pero la realidad es así de penosa. La realidad es así de penosa, porque la contrapropuesta del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires era que esa chica llevara adelante un embarazo. Una nena de 13 años fue violada por su padrastro.
Realmente la realidad es penosa y nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que no se corte el hilo por lo más fino, y tenemos que trabajar fuertemente para que se comprenda el núcleo de esta realidad, dónde reside el problema fundamental de que esta realidad sea tan cruda, tan terrible, y de esa manera poder combatirla. Por eso les pedimos por favor que se entienda que las luchas legislativas, bien, a nosotros nos van a contar, estamos acá con todo, las luchas legislativas hay que librarlas, es un terreno político donde ir a plantear toda la agenda del movimiento obrero y del movimiento de mujeres, así lo pensamos nosotros, así lo ejecutamos, llevamos temáticas adentro de los congresos, los consejos deliberantes, etcétera, que o no existían, no estaban desvirtuadas, o no estaban acompañadas por la gente de carne y hueso que quiere defender esas temáticas. Eso es lo que tratamos de hacer, convertir esos parlamentos que son nidos de verdaderos delincuentes que sirven no al pueblo, sino a intereses minoritarios de una burguesía que hunde a este país. Realmente queremos llevar adelante un planteo que se comprenda que no tiene un carácter puramente parlamentarista, porque si no estaríamos mintiéndole a la gente. Si mi organización lo único que hace es llevar adelante algo de carácter parlamentarista, es este problema de las paralelas que no se juntan nunca. Es este problema de una ley capaz que hasta la más linda del universo, pero la realidad es bastante contrastante con esas leyes que salen. El encuentro de mujeres va a debatir todo esto. Por ejemplo, el encuentro de mujeres tal cual está hoy planteado defiende mucho iniciativas legislativas que se han votado, etcétera, como los grandes puntos a favor del encuentro y de su lucha, etcétera. Bueno, yo dudo bastante de varias cosas de esas, por todo esto que les estoy explicando, por la realidad que representan, pero fundamentalmente el movimiento de mujeres va a tener que discutir fuertemente, poner un freno a este avance clerical sobre el Estado, que tiene consecuencias de tipo muy amplias. Yo no me voy, prometo no explayarme acá porque me van a asesinar, pero quiero decir, yo me estoy refiriendo a un aspecto de la incidencia de la Iglesia. La incidencia de la Iglesia en el terreno económico es fenomenal. La incidencia de la Iglesia en el terreno económico es fenomenal. Y por eso es fenomenal y es fundamental para comprender cuáles son los intereses que mueven esa institución. Son económicos. Nadie pensará seriamente que la mueve algún otro tipo de intereses supremos o algo por el estilo. Son económicos. Ahora, realmente, y en este punto de estos intereses económicos que defienden, en este momento la Iglesia está empalmando con el grito actual de la burguesía, que ¿cuál es? Tenemos que honrar las deudas, pagar a todos los buitres hasta el final, y en esta movida está metido también el clero. Si no está metido dentro de los fondos buitres y compañía, diga que uno no tiene tanto conocimiento para hurgar dentro de la estructura económica internacional. Pero entonces, ahí lo que tenemos que visualizar con claridad es que cuando se lo llama a cumplir un rol de árbitro a la Iglesia, es porque la Iglesia coincide con llevar adelante todas las medidas que van a terminar, que pueden terminar en levantar un pueblo que se rebele, que diga no a los despidos, no a las suspensiones, no a la devaluación, no a que me hagas pelota el salario, y entonces cumplir un rol efectivamente de arbitraje sobre esa realidad. Para aceptar una, tenemos que aceptar todas. Y en definitiva tiene que acompañar el proceso que va a hacer estallar a la gente que después se le pide a la Iglesia que contenga. Y entonces el encuentro tiene otra última gran tarea, y es justamente convertirse en un encuentro que tome como bandera la lucha contra el ajuste. Porque en el caso de las mujeres tenemos que poder, de muchas maneras, de todas las maneras que se pueda, poder plasmar las consecuencias que tiene el ajuste sobre nuestras vidas, que exceden largamente las que cualquiera pueda ver con claridad con respecto a las imposibilidades de parar la olla en la casa, al hecho de no poder mantener chicos, mantener más chicos, realmente llevar adelante una vida digna, etcétera, bla, bla. Todo eso se hace muy difícil. La mujer está muy precarizada laboralmente en este país. Esa fue una estructuración decidida desde el punto de vista económico por el gobierno durante estos 11 años, y por lo
lo tanto va a ingresar a una crisis en condiciones muy penosas. Si yo ingreso a una crisis con trabajo en blanco, indemnizaciones, etcétera, ello es una realidad. Si ingreso a la crisis con trabajo en negro, que mañana me despiden, me dan un mango, no tengo obra social, no tengo nada, ingreso de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que, el último gran punto, aparte de luchar contra la Iglesia, pelear por el aborto legal y todas las reivindicaciones del movimiento de mujeres que son tan sentidos, digamos, y que en parte ha relatado al principio Gaby, tenemos que ir a hacer una pelea muy fuerte contra el ajuste. Si no peleamos contra el ajuste, nos estamos perdiendo un factor fundamental que tiene que ver con la violencia institucional contra la mujer. Es el principal factor. Te hundo materialmente, te convierto en un ser absolutamente sometido. Y bueno, y así puedo llevar adelante mi propósito de reventar a todo un sector de la clase obrera, etcétera. Ahora, en la mujer en particular, esto trae muchísimas otras consecuencias. En el caso de todo el plan de ajuste, hay que ir a denunciar a los políticos que impulsan el ajuste y al sector, a la Iglesia, que se silencia frente a este flagelo que está reventando. Ya hay 350.000 cajas de ahorro de sueldos en el sistema bancario que no existen más. Ya tenemos las luchas que para ustedes son visibles de compañeros de LEAR, compañeros de Gestam, de diferentes fábricas que están siendo suspendidos o despedidos, que se están poniendo de pie. Hay miles de suspendidos en todas las fábricas automotrices, hay miles de suspendidos en la UOM, y así sigue la lista. E insisto con este aspecto, el 45% de la población trabaja en negro. Y por lo tanto, esa es la parte que no se está viendo de toda esta crisis. El encuentro tiene que servir para ir a frenar, o mejor dicho, para ir a organizarnos, para frenar este ataque al movimiento obrero en su conjunto y a las mujeres en particular, con la forma que asume el ajuste sobre las mujeres en particular. Este es el planteo general. Tenemos en el medio un montón de cuestiones para discutir. Tenemos en el medio un montón de cuestiones, pero les digo, tenemos en el medio un montón de cosas para discutir, pero tenemos que buscar la manera de poner el punto donde debe ser puesto. Si yo voy a discutir la violencia de género en los términos en que hoy se pretende discutir desde los medios y desde algunos bloques políticos, y bueno, no, va a ser medio ocioso. Sirve mucho para que haya mucho amarillismo en los medios, hay repercusión mediática todos los días, ya pasó a ser parte de una columna fija de las noticias de policiales, el problema de los ataques contra las mujeres, pero no nos negamos a tratar un tema tan importante en términos tan superficiales y en términos que en definitiva encubren la responsabilidad del Estado con respecto a esta realidad. Queremos afrontar esta discusión de otra manera. No queremos afrontar esta discusión mintiéndole a nadie con respecto a que un subsidio miserable va a resolver, o no tan miserable, no importa, va a resolver el problema de la violencia de género. Queremos discutir que en la medida en que haya más iglesia en la educación oficial y pública en la provincia de Salta, más se van a reproducir a futuro situaciones de violencia de género, porque se está educando a toda una generación en el concepto de que la mujer sirve para ser cagada a palos en su casa sistemáticamente, y que de esa manera la clase trabajadora se saque de encima la frustración que trae con el patrón y la descarga dentro de la casa. Esto, que es un concepto fundamental de por qué existe la violencia contra las mujeres en los hogares, es soslayado absolutamente por todos. Porque hay algunos que consideran que la gente somos estúpidos, y hay otros que quieren ocultar el rol social que cumple, la función social que cumple la violencia doméstica contra la mujer y la responsabilidad del Estado en esto. Entonces, queremos meter sobre la mesa este debate, queremos darle una continuidad antes y después del Encuentro Nacional de Mujeres, y pretendemos que el Encuentro Nacional de Mujeres empiece a dejar de tener, y haremos todo lo posible para que eso sea así, mantener la unidad de un encuentro sobre la base de cambiar definitivamente a una conducción que tiene tantos entrelazamientos con tantos enemigos de las mujeres, tantos enemigos declarados de las mujeres en este país.